Adelante. Muy buenas noches en este día 12 de junio de 2026. Damos gracias al Señor Todopoderoso porque nos ha permitido una sesión más de discipulado de los viernes por la tarde. Y pues hemos estado orando por los discípulos, todos aquellos que pues encuentran satisfacción y gozo en estudiar y seguir el estudio secuencial de la palabra de Dios a través pues de todos los episodios, en este caso el libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos capítulo 20 y nos quedamos el viernes pasado eh, en el versículo 29. Está pues el apóstol Pablo haciendo una advertencia y pues está prácticamente diciendo algo para tomarlo en cuenta. En el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, su partida estaba próxima, todos lo sabían, que era un tiempo de despedida de la iglesia de Éfeso. Los ancianos de la iglesia y los discípulos que acompañaron a Pablo y a los discípulos de Pablo en este, en esta despedida. Y él advierte a la iglesia lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y es el primer tema que vamos a ver, el tema pues no muy agradable, pero necesario, de los lobos rapaces. Como cristianos tenemos que estar apercibidos, atentos y listos para detectar y encontrar esto. Miren, he hecho una secuencia de citas y la primera de ellas es Mateo 10 del 16 al 20. Esta es una enseñanza de Jesús directamente a los discípulos. Mateo 10 del 16 al 20. Y les está diciendo, les está enseñando a los apóstoles propiamente que ya habían sido, estaban siendo adiestrados, ¿verdad? Enseñados. Dice, he aquí, Mateo 10 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esta es una cita que es directamente de la voz de Jesús, tomada por el apóstol Mateo. Dice, en medio de lobos, aquí se usa esta figura del lobo. Y entonces les recomienda, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eh, el 17 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, dice el versículo 19, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir y de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Miren, como un tema que podría ser triste, como la existencia de lobos, pues lobos que poco a poco vamos
viendo el perfil de los lobos contra los cuales nos advierte el Evangelio, pero Jesús siempre encontraba una enseñanza, y aquí la enseñanza es que estemos preparados, eh, que tengamos, guardemos nuestro corazón, que incluso ante personas de muy alta alcurnia como gobernadores y reyes seréis llevados. Y aquí se viene el caso, más adelante lo vamos a ver en el estudio de Pablo, cómo este hecho se da en su vida. No quiero adelantarme, pero vamos a ver claramente cómo Pablo pasa por todas estas situaciones. Y, y dice que lo más bello es que nos aclara que el Espíritu de nuestro Padre es el que habla en nosotros. ¿Cómo tenemos que tener esa alma pura, ese corazón dispuesto para permitir que el Espíritu de Dios hable en nosotros? ¿Cuántas cosas podrían distraernos? Y no son lobos rapaces, sino en nuestra alma o nuestro corazón distraído. Como discípulos tenemos que considerarlo. También en Lucas 10, del 1 al 3, hay una enseñanza acerca de los lobos rapaces. Dice, después de estas cosas, Lucas 10, del 1 al 3, sí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Estos eran, aparte de los apóstoles, eran otros discípulos. No apóstoles, pero sí discípulos, designados por el Señor, llamados por el Señor los 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde habían de ir. Y les decía, esta era la enseñanza que les dio, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Obviamente ya desde aquella época, pues esto una realidad, era una realidad y tenía que pues surgir los obreros. La mies es mucha, claro, pues todo el trabajo que había que hacer. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, lo primero que tenemos que hacer según la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, es orar, rogar al Señor que envíe obreros a su mies, porque ir a la mies sin estar preparados o sin ser enviados por el Señor, quizás vamos a estar transgrediendo la voluntad de Dios. Tenemos que partir de que el ejército del Señor viene como consecuencia de la oración. Ahí está la importancia de la oración. Primero, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me pregunto, ¿qué pasaría si los obreros van sin que se haya orado, sin que se esté orando al Señor? Pues no lo sé, pero no es el camino que el Señor está marcando. Y luego el Señor dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Otra vez la figura del lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si allí hubiere hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Este es lo que dio en Lucas y mencionó, entre otras cosas, a los lobos, entre los cuales no iban a faltar, están previstos
debemos estar preparados. Y finalmente en Juan 10:12, al respecto de los lobos, Juan 10:12, dice así. Bueno, lo leo desde el 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense qué bonita figura tan hermosa, ¿verdad? Las ovejas, pues hay que reunirlas y llevarlas no a cualquier lugar. Las ovejas hay que llevarlas pues a Jesús, porque Él es la puerta y Él es la puerta que les da seguridad a las ovejas, porque pues en aquella época y ahora los corrales de ovejas necesitaban una puerta para que las ovejas se mantuvieran bien cuidadas y esa puerta no podía fallar, no podía estar toda falsa, una verdadera puerta y esa puerta es Jesucristo. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vean cómo siempre están presentes otros que no son los verdaderos. Jesús le llama ladrones y salteadores, pero las verdaderas ovejas no los oyen. Y él viene y dice nuevamente, fíjense, en 3 versículos, 2 veces dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, aquí nuevamente la figura del lobo, arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo, entre otras cosas, pues hace esto, dispersa las ovejas, las maltrata y pues ahí está, pero también está la solución. Cristo es el buen pastor. Entonces, pues nos quedamos en este Efesios, volvemos a nuestro texto base de Efesios y dice así, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pues las advertencias sobre los lobos rapaces de los versículos anteriores sirven para ilustrar este versículo. Es verdaderamente impresionante esto que pues Pablo les está diciendo a los de Éfeso, que de ellos mismos se levantarían personas que hablaran cosas perversas. Y bueno, yo estuve buscando significados a la palabra perversa o perversidad y es algo realmente malo, cosas verdaderamente malas. Los ejemplos de gente perversa que hay en la Biblia, desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Testamento, pues son de personas verdaderamente llenas de maldad, que no solamente hacen cosas malas por descuido, sino que las hacen por pensamiento, porque están totalmente contaminadas. Y pues cómo están sembradas estas personas, hombres, que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Generalmente
por lo que yo he podido ver, podemos eh, determinar y ver que muchos se manifiestan con lo perverso, haciendo críticas sin razón de otros hermanos o de líderes, eh, además de otras perversidades que el Espíritu Santo ha de revelar. Y les dice que pues los discípulos tienen que estar cuidando y les da la receta, les da la solución en el versículo 31. Les dice, por lo tanto, velad, velad. Velad ese tiempo que dedicamos al Señor, adorándole, estudiando su palabra y orando, orando para recibir su revelación. Hay diferentes tipos de oración, pero esta oración de velad es una oración en la cual le pedimos al Señor que se revele a nosotros, que nos revele su voluntad, que nos guíe por los verdes pastos, ya que Él es la puerta de las ovejas, esa figura que nos dio en los versículos anteriores, pues él buscará lo mejor para nuestra vida, para nosotros. Eh, eh, en eso consiste velar, velad. Y dice, no dejen de recordar que por 3 años de noche y de día tenían veladas de oración de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí pues vemos cómo es necesario que hagamos la obra personal, personal, a cada uno, a cada nuevo creyente, interesarnos cómo va su vida, cómo va su caminar en Cristo, estar como buenos pastores. El buen pastor es Cristo, pero nosotros pues seguimos su ejemplo y sabemos que tenemos que llevar a todos a la protección y a la cobertura de Cristo, porque Él es la puerta de las ovejas. Dice, yo he estado amonestando con lágrimas a cada uno. Y eso de las lágrimas, pues verdaderamente va más allá de una actividad puramente natural, sino que toca las fibras más profundas de nuestro ser, y nos interesa mucho, nos importa mucho cómo van los discípulos. Y queremos con lágrimas y con mucha devoción estar involucrados en sus batallas, en lo que podamos ayudar y siempre con oración y ruego, recordando que Cristo es la puerta de las ovejas. Y luego dice el 32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En el estudio anterior hablé bastante de la palabra de gracia que ya había sido mencionada por Pablo, y recordándoles que les había dado palabra de gracia, palabra de la gracia. Eh, y aquí la vuelve a mencionar, la palabra de su gracia. Y dice que encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Él ya no iba a estar, pero la palabra de la gracia de Dios quedaba en vida, quedaba dando vida espiritual a los creyentes. Y dice que esa palabra de su gracia tiene poder, amén, tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados, amén. Es una palabra poderosa que aquí no alcanzan los adjetivos para hablar del poder que tiene la palabra de Dios en general, pero en especial la palabra de su gracia.
¿Qué quiere decir esta palabra? Pues la palabra que habla de Cristo como mediador, como sacrificio, como el que pues restaura a través de su sacrificio cruento, ¿verdad? Y su sangre preciosa eh, justifica al pecador delante de Dios. Por eso es que la palabra de gracia tiene tanto poder, porque nos acerca a Dios, quita toda barrera, quita todo obstáculo que, con el cual no podíamos acercarnos al Padre. Y ahora dice que en la palabra de Dios, que en Hebreos, que pues vengamos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia y encontremos oportuno socorro. Y eso agrada a Dios, eso es del agrado de Dios. Por eso somos sobreedificados, o sea, no nada más es una edificación ligera con conceptos muy vagos de la salvación, no, tenemos que ser edificados y sobreedificados. Eh, Nunca nos cansaremos de estar dando la palabra de gracia que viene del Señor. Y también pues nos asegura, nos da confianza en la herencia con todos los santificados, los justificados, ¿verdad? Eh, Pasa otro tema en el versículo 33: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Este es un fruto del Espíritu Santo, no codiciar, porque pues aunque es parte de los mandamientos de la ley, no codiciarás la mujer, ni su burro, ni su buey, ni su milpa, habla de la codicia, pero aquí Pablo habla en otro sentido, dice que él no codició el vestido ni el dinero de nadie. Miren, Pablo estaba en contacto en su viaje con personas de posición. Me recuerdo a Lidia y a otros, ¿verdad? Que eran personas de posición, tenían posesiones materiales, pero él no codiciaba nada de eso. Dice el versículo 34: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Qué bárbaro, Pablo era ejemplo, ejemplo en todo, ejemplo en su capacidad también de trabajar en los asuntos, en los negocios de este mundo para agenciarse lo necesario para su sustento. Y dice, en todo os he enseñado. Vean, en todo. Ya habló de las cosas espirituales, de las luchas espirituales, de todo lo que se libra en el caminar en Cristo. Ahora está hablando de cosas materiales que diríamos, bueno, eso ya no es del Espíritu, ya no es de la Biblia. ¿Cómo no? Pablo nos está diciendo, pues que tenemos manos, que podemos servirnos de ellas, trabajando así, dice versículo 35, se debe ayudar a los necesitados, a los necesitados. Amén. Y aquí viene una enseñanza preciosa. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo me puse a buscar dónde dijo en los evangelios Jesús esta bienaventuranza. Tal como está aquí no la dijo, pero Pablo la hace ver, la muestra tal cual él siente que la dijo. Sin embargo,
yo me fui a Mateo 18, vamos a Mateo 18, 10, versículo 8, a ver qué dijo allí Jesús al respecto de dar unas enseñanzas hermosas. Mateo 10, versículo 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiar esto porque pues ahora se está dando que los obreros pues se desvían en esto del oro y de la plata y las cuentas de banco y las joyas y los autos y los hasta aviones particulares tienen los siervos de Dios. Sin embargo, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente que ha recibido todo de su Señor? Recibió que la vida primero, recibimos la vida, la salud, la salvación, la restauración de nuestra vida, la esperanza, recibimos el gozo, la paz y la provisión diaria. ¿Cómo no vamos a dar? Vamos a ser dadores, dice el Señor. Seamos dadores, dadores de gracia recibimos, demos de gracia. Entonces, pues esto viene a confirmar lo que dijo Pablo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que dio primero? El Padre Celestial. Y si nosotros somos dadores, pues somos imitadores del Padre. Somos imitadores de Cristo que dio su vida. Si somos dadores, por eso dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Aquí viene la escena, pues muy conmovedora. Hubo gran llanto de todos y echándole al cuello los brazos le besaban, le besaban. Vean cómo el Evangelio es amor que se puede manifestar. No somos soldaditos de plomo, somos hombres restaurados, mujeres restauradas, con sentimientos nobles y puros que nos es dado expresarlos. Hay muchos grupos que no siguen esta expresión, ¿verdad? Y limitan todas las expresiones, ¿verdad? Aquí Pablo se dejó abrazar, se dejó besar por todos y por todas, las discípulos y las familias le besaban y expresando de todas las maneras posibles que les había dolido el hecho de que pues ya no verían su rostro y aún le acompañaron al barco que le iba a llevar a su siguiente destino. Pues bien conmovedor, un tema que me tocó en esta tarde y le doy gracias a Dios por él, porque me ha hecho recapacitar de muchas cosas en mi vida y espero haberlas podido transmitir a los discípulos del Señor Jesucristo de esta época.
Adelante, Yazaret, con lo que sigue del libro de los Hechos. Adelante. Así es, hermanos, pues continuamos con esta parte, ¿verdad? Estamos viendo a un Pablo que está rumbo a Jerusalén. Está pasando por diversos lugares donde, pues decir, él sembró, ¿verdad? Sembró la palabra, sembró su tiempo, sembró muchas cosas y al final se ve reflejado, ¿no? En el impacto que tuvo en las personas por el Evangelio, por presentarles a Jesucristo, la esperanza, por supuesto que sí, pero él mismo como persona se entregó, o sea, se entregó en un servicio completo a Cristo, él se entregó a esas personas y vemos, ¿verdad? Que estas personas lo amaban, lo apreciaban mucho. Y miren, hermanos, la palabra del Señor nos enseña qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede sonar ciertas palabras a lo mejor un poco difíciles y a lo mejor hoy, terminando este estudio, comprenderemos qué es la certeza y qué es la convicción. ¿Por qué la fe? Así la define la palabra del Señor, certeza y convicción. Y vamos a ver el valor que tiene el tener certeza, el valor que tiene la convicción, porque vamos a ver en Pablo tal convicción, tal certeza que él tenía de lo que tenía que hacer, de lo que Dios lo había mandado a hacer, de lo que él era en Cristo, esa convicción de él a quien servía. Él no tenía dudas, ninguna clase de dudas respecto en quién él había creído, de la obra redentora que había hecho Cristo en su vida. Lo hemos visto a lo largo de todos los pasajes que él atestiguó varias veces lo que Cristo había hecho. Él decía, yo estaba camino a Damasco y de pronto una luz me cegó y escuché una voz y él atestigua y de ahí viene, o sea, él no tenía ninguna clase de dudas, era esta convicción, era esta certeza que nos define la palabra de Dios, que es la fe. Y esa es la fe en la que todo creyente debemos de vivir. Y miren, hermanos, pues vemos que este compromiso valiente que tenía Pablo en su caminar con Cristo era a causa de esta, ¿verdad? Esta gran convicción, esta fuerte convicción. Y esta convicción, esa clase de convicción de certeza es una cualidad que se encuentra en todas aquellas personas que Dios escoge, pues para dirigir, que Dios envía, ¿verdad? Para ciertas, pues, misiones, para ciertas tareas, para ciertos llamados. Son variados. Vemos que la multiforme gracia de Dios son llamados distintos, ¿verdad? Pero toda persona que el Señor levanta, que el Señor llama, deben de tener esta clase de convicción, de certeza, de este convencimiento de que es Dios quien verdaderamente los está llamando, que es Dios quien los envía. Y cuando uno va a hacer las cosas que Dios le ha mandado a hacer y tiene esta certeza de que es Dios quien lo envía, en el camino, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, como hemos visto que Pablo enfrentó, nada nos detendría, nada nos va a hacer dudar, nada nos va a hacer regresarnos, nada nos va a hacer arrepentirnos de ningún modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y tenemos esa convicción de que si Dios lo dijo, entonces Él nos llevará hasta el final. Vemos esto, hermanos, no solo en Pablo, lo vemos a lo largo de la Biblia. Incluso Hebreos, ¿verdad? Que nos describen este pasaje de la fe acerca de muchas personas y menciona a muchas personas del Antiguo Testamento, donde dice que por la fe. Y vemos, por ejemplo, a Josué, a Caleb, ¿verdad? Que
ellos con firmeza, pues ellos dijeron, vamos a conquistar Canaán, sin importar que era una ciudad que veían con grandes murallas, con grandes gigantes. Ellos no dudaron. Dios les dijo, yo les voy a entregar esa tierra y ellos fueron y la conquistaron. Vemos a Débora, ¿verdad? Cómo escuchó la voz del Señor y entonces le dijo a Barak que fuera y guiara al ejército de Israel contra sus enemigos. Vemos a David que se para, escucha a este filisteo, a este Goliat diciendo cosas, ¿verdad? Que ofendían directamente a nuestro Dios. Y David dijo, ¿cómo creen? ¿Cómo están permitiendo esto? Y entonces él dijo, yo voy a ir y yo me voy a enfrentar y no en mi nombre, no en mis fuerzas, en nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos a Daniel, a sus compañeros, a Sadrach, Mesach, a Abednego, que se resistieron, ¿verdad? A pesar de las amenazas de que si no se postraban ante este Nabucodonosor, pues los enviaría a un horno y ellos dijeron, a nosotros no nos importa, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a renunciar incluso a su propia vida. Y así, hermanos, así vemos muchos ejemplos en la Biblia y uno de ellos también es Pablo, ¿verdad? Pablo parándose en esta línea con esta convicción tan fuerte, ¿verdad? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos, hermanos, que en este recorrido que está haciendo Pablo, concluyendo una misión importante, parte de del ir a Jerusalén, tenía también que ver, ya era un propósito, él se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén y este de proponer era que Dios estaba de acuerdo en esto. Pero también vemos que tenía el propósito de llevar ayudas a los hermanos de Jerusalén que tenían necesidad. Y bueno, vemos que está concluyendo, ¿verdad? Esta misión. Y no solo era eso, no solo era suplir la necesidad de los hermanos en Jerusalén, también él tenía siempre esta preocupación de poder solidificar esta unidad entre las iglesias, aunque eran de diversas ciudades, ¿verdad? Lo que vemos en el ministerio de Pablo es verdaderamente una, no preocupación en un sentido, hermanos, como a lo mejor hoy lo conocemos, preocupado porque no estaba en su control, pero era un propósito de Pablo ver estas iglesias unidas, aunque eran de distintos lugares, ¿verdad? Vemos cómo había hermanos que Pablo le decía, pues vamos y lo seguían, y entonces cuando él iba a otras iglesias, esos hermanos se quedaban en esos lugares y vemos cómo empiezan a hacerse estos vínculos entre las iglesias y era parte del propósito y el ministerio, pues de Pablo, ¿verdad? Y solidificar también estas diferencias entre los gentiles y los judíos cristianos, que ya vimos, ¿verdad? Y hemos estudiado, hermanos, cómo había estas diferencias aún por las creencias que traían de la ley de Moisés los judíos creyentes y pues un gentil que nunca habían escuchado hablar del Dios de Israel y que ellos tenían a su paganismo y otras cosas y cómo Pablo, ¿verdad? Unificó todo esto durante su ministerio. Y entonces vemos, hermanos, que dice que después de separarnos, ahí comienza en el capítulo 21, vamos a entrar a la palabra, dice, después de separarnos de ellos, o sea, había estado con los hermanos de Éfeso, y dice, después de separarnos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y ahí vamos a ir haciendo, hermanos, algunos comentarios. Vamos a ver entonces 4 aspectos acerca de esta convicción, de esta certeza que muestra Pablo en este pasaje. Miren, hermanos, tener certeza, tener convicción
es saber, es conocer tu propósito. Y vemos que Pablo lo sabe, Pablo no duda, ¿verdad? Tener convicción presupone que se tiene un propósito claro. Sabemos el por qué hacemos las cosas, sabemos por qué hemos sido llamados por el Señor. Entonces, aquí Hechos 21 comienza con un recordatorio de la despedida de Pablo y me encanta porque él dice, después de separarnos de ellos. Y este término, hermanos, de separarnos, es un término que Lucas lo usa en su evangelio también, en Lucas 22:41, y es apospao. Y este separar significa literalmente arrancar. O sea, esto muestra que esa despedida es eso, o sea, fue como que a Pablo lo arrancaron, ¿no? Las circunstancias, el mover, él hubiera deseado, ¿verdad? Quedarse con sus hermanos queridos y después de separarnos, fue así como que me arrancaron de ellos. Y nos ilustra como cómo fue la despedida, o sea, que a Pablo le dolió. ¿No? Le dolió el despedirse, le dolió esta partida. Entonces, después de que se separa con dificultad, ¿verdad? De ellos, de los hermanos de Éfeso, Pablo, sus compañeros, navegan y reanudan su viaje a Palestina. Salen de Mileto, dice que zarpan con rumbo directo a Kos, y Kos es esta ciudad capital de una isla que también se llama Kos, y navega hacia Rodas. Y aquí Rodas es un puerto, pasan por el Coloso de Rodas, fíjense, históricamente, hermanos, estos son hechos históricos. El Coloso de Rodas es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pues por ahí pasaron. Y dice que de Rodas giraron hacia Asia Menor y se detuvieron en Pátara. Cada uno de estos lugares, hermanos, eran puertos. Y entonces entre puerto y puerto representa un día de viaje. Entonces los barcos navegaban durante el día y anclaban en cada puerto y pasaban ahí la noche. Ahora, como son puertos, los puertos pues eran mercantiles, ahí había mucho comercio. Entonces cada barco hacía paradas en los puertos y dejaba ahí un tiempo porque descargaban, porque ahí nos dice que después de descargar el barco, porque estos barcos pues eran mercantiles y tenían que descargar pues mercancía, ¿verdad? Y entonces dice que ya de ahí permitió, ¿verdad? El tiempo, los vientos de esa travesía, viajar con un rumbo directo desde Mileto hasta Kos. Entonces, Pablo decide cruzar el mar Mediterráneo. Entonces deja de ceñirse a la costa, o sea, yendo de puerto en puerto, y entonces dice, voy a atravesar mejor el mar Mediterráneo. Y dice que hallando un barco que pasaba por el Mediterráneo de Pátara a Fenicia, se embarcó en ese barco Pablo junto con sus compañeros y zarparon. Podemos imaginar que estos barcos, que va a cruzar el mar Mediterráneo, hermanos, son barcos más grandes. ¿Por qué hacemos estos señalamientos? Porque más adelante, ya cuando va hacia Roma y todo esto, vemos que el barco en el que naufraga, va a naufragar más adelante. En el Hechos 27 lo vamos a ver si Dios no lo permite, pero dice que llevaba 276 personas. O sea, entonces tenemos que vislumbrar que ya era un barco, ¿verdad? Mucho más grande. Entonces, este barco que ya va a cruzar por el mar Mediterráneo, pues seguramente ya era un barco, más grande. Y entonces cuando atraviesan el Mediterráneo, dice que pasan por Chipre dejándola a mano izquierda, es decir, no se pararon en Chipre, pero la vieron de paso y dice que les quedaba a mano izquierda y se siguió hasta Siria y desembarcó finalmente en Tiro. Ajá. Y entonces dice que ese desembarco en Tiro tardó 5 días. Ajá. Entonces, eso es lo que tardaba comúnmente, hermanos, este viaje. Entonces, ellos debieron haberse esperado por
días antes de que el barco estuviera listo para volver a continuar su viaje. Entonces, este simple relato, hermanos, de viajes de Pablo, retrata a un Pablo, a un hombre motivado por cumplir, ¿verdad? Porque tiene como prioridad el propósito por el cual él ha sido llamado. O sea, él se embarca en este viaje a Jerusalén y tiene un propósito claro. Y aunque era así como lo leemos, un poco tedioso, un poco como que ir de puerto en puerto, viajando tantos días en un barco, navegando, y sin embargo, dice Pablo, no importa el viaje, no importa el costo, no importa lo que tenga que hacer, yo ya tengo un propósito claro. Y esto está motivado verdaderamente porque él tiene la convicción de que Dios lo está llamando, ¿verdad? Hacia allá, hacia Jerusalén, donde vamos a ver que más adelante le dicen, es que en Jerusalén te van a arrestar, es que vas a padecer. Y vemos que esto pues no lo va a detener, ¿verdad? Vamos a ver también el aspecto de cuando una persona tiene esta certeza, esta clase de convicción, no se puede desviar. Nada lo va a desviar, hermanos, de su propósito. Y continúa la palabra del Señor en el versículo 4 y dice que hallados los discípulos, dice Lucas, nos quedamos allí 7 días, que era lo que iba a tardar en volver a cargar el barco y emprender su viaje. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya en este viaje a través del Mediterráneo hacia Palestina, a Pablo le permite pasar tiempo en Tiro y además pues llegar a Jerusalén a tiempo porque él tenía que llegar para el día de Pentecostés. Entonces, Pablo no fundó la iglesia en Tiro. Pablo no se quedó ni permaneció ni enseñó como en otras regiones en la ciudad de Tiro. Si vemos en los viajes, nunca menciona que él estuvo en esta ciudad. No conocía a los cristianos de esa ciudad, sin embargo, había cristianos. ¿Quiénes habían evangelizado en esa zona? Muy probablemente los hermanos que habían salido a causa de la persecución después de la muerte de Esteban. Ellos a lo mejor viajaron hasta esa zona y evangelizaron, y entonces se había formado una iglesia, había cristianos, pero Pablo no los conocía como los de toda Asia Menor y otras regiones, ¿verdad? Entonces por eso dice que hallaron a los discípulos, fueron y buscaron particularmente a ver quiénes son cristianos. Y Pablo pasó tiempo, ¿verdad? Le dio el viaje para poder pasar tiempo con ellos durante 7 días. Y esos cristianos, los cristianos de la ciudad de Tiro, rápidamente se afirmaron, ¿verdad? Ellos dijeron, sí, tenemos amor, amamos al apóstol Pablo. Seguramente ya habían escuchado también lo que Pablo había estado haciendo, evangelizando hacia otras regiones. Y dice que ellos temían por la seguridad de Pablo, porque además una de las cosas por las que Pablo era famoso, por así decirlo, es porque ya era muy incómodo, ¿verdad? Ya en la zona de Jerusalén, para los religiosos judíos, ya Pablo era muy incómodo. Y entonces dice que temían por la seguridad de Pablo y le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, una pregunta, hermanos, que puede surgir ante esto es, si dice que los hermanos le decían algo y le hablaban desde el Espíritu, ¿no? Entonces, y Pablo aún así, él dijo, no, yo tengo que ir. Uno podría decir, bueno, ¿Pablo fue desobediente? O sea, Pablo estaba ensimismado y él decidió por su propia voluntad que él tenía que ir a Jerusalén, no importa qué. Y bueno, mm, ¿Pablo podía ser falible? Por supuesto que sí. La Biblia revela con toda franqueza, hermanos, que
hasta los hombres, los más grandes hombres de Dios, pues también fallaron, también tuvieron sus dudas. Y Pablo, por supuesto que no era inmune a fallar tanto como ellos, ¿verdad? Sin embargo, no, Pablo no estaba, hermanos, desobedeciendo al ir a Jerusalén. Y vamos a ver algunas consideraciones, porque esto es importante estudiarlo, ¿verdad? La primera es porque cuando dice por el Espíritu, esto puede significar, hermanos, solo que alguien habló a partir de un don espiritual y lo que le estaban diciendo a Pablo simplemente era la verdad. O sea, no le estaban diciendo el Espíritu, Pablo me dice que no vayas. No, lo que le estaba diciendo el Espíritu era lo que Pablo iba a padecer llegando a Jerusalén. Pero el Espíritu no le decía, no vayas, ¿no? Pero cuando le revelan esto, pues evidentemente ellos en una preocupación muy humana y muy genuina, ¿verdad? Por Pablo, y movidos tal vez también desde su amor, ellos le decían, pues no vayas, o sea, no vayas porque a mí el Espíritu me muestra que vas a padecer. Y sin embargo, Pablo ya sabía, o sea, de antemano que eso iba a ser, o sea, que sí iba a ocurrir, pero eso no le importaba. Él tenía que llegar a Jerusalén porque él ya se había propuesto, ¿se acuerdan? En el Espíritu, ir a Jerusalén. Entonces, vemos que además Pablo vivía de una forma sensible a la guía del Espíritu Santo. Pablo no hubiera logrado hacer todo lo que hizo si su vida no hubiera estado sometida completamente al Espíritu Santo. De hecho, vemos cómo el Espíritu lo había apartado y lo había enviado. El Espíritu le había dicho que no predicara en ciertas regiones y Pablo siempre obedeció. Pablo nunca vimos que desobedeciera en ninguna de estas cosas donde la Biblia nos dice que específicamente el Espíritu Santo le había cerrado puertas o lo había apartado para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, esta clase de obediencia es improbable, hermanos, que en este momento, pues Pablo estuviera desobedeciendo. Otra es que, bueno, el Espíritu Santo nunca le prohibió a Pablo ir a Jerusalén. Le había advertido que lo que le iba a suceder llegando allí, pero no le dijo no vayas, ¿verdad? Y además Pablo describió su misión a Jerusalén en Hechos 20:24, lo vimos, como el ministerio que recibí del Señor Jesús. O sea, era algo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que Jesús le había dicho que tenía que hacer. ¿Cómo el Espíritu Santo le iba a prohibir hacer algo que el mismo Señor Jesucristo le había ordenado hacer? Por supuesto que entonces Pablo no estaba desobedeciendo al Espíritu Santo y vamos hoy a quitarnos a lo mejor esa duda o ese cuestionamiento que podría presentarse al leer esta parte. Ajá. Entonces, los creyentes de Tiro, pues por el Espíritu, previeron a Pablo y dijeron, vas a tener sufrimiento cuando llegues allá. Y pues sí, lo disuadieron de no ir, pero sin embargo Pablo dijo, pues yo tengo que ir a pesar de, ¿verdad? Entonces vemos a un Pablo que no se desvía. El tener esta certeza, el tener estas convicciones hacen que él no se desvíe, a pesar de lo que él estaba escuchando. Y él decía, sí, efectivamente, sé a lo que voy, sé que voy a sufrir, pero eso no me va a desviar de ir a hacer lo que el Señor me pidió que hiciera. Y entonces dice que ya cuando se están yendo, ¿verdad? Dice que salen todos, dice que lo acompañan todos con sus mujeres e hijos. ¿Se imaginan esta escena de las familias que estaban formando, ¿verdad? La iglesia de Cristo, y van todos y despiden a Pablo y lo escoltan, ¿verdad? Hasta que dice que estuvieron fuera de la ciudad. Y dice que ahí en la playa, porque él va a zarpar un barco, él se va a subir a un barco, entonces ahí en la playa dice que todos se arrodillan y oran. Y obviamente en esta oración pues encomiendan a Pablo al Señor, ¿verdad? Que él, a donde lo lleve, que él esté pues con él y que cumpla pues su propósito. Y dice que se abrazan unos
a otros. Cuando Pablo se va, cada uno regresó a sus casas. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Que nada podía disuadir a Pablo de llevar a cabo esta tarea que el Señor le había asignado. Y otro, hermanos, otro aspecto del vivir con una convicción firme, con certeza, es que paga cualquier precio. Pagamos, estamos dispuestos a pagar cualquier precio. Y continúa diciendo que, y nosotros, versículo 7, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y pues vemos, ¿verdad, hermanos? Que vemos a un Pablo que no perdía la oportunidad de ministrar. Llegan a esta ciudad Tolemaida, y entonces inmediatamente Pablo busca cristianos en esa ciudad, los saluda, y dice que se queda con ellos un día. ¿Y qué se quedó haciendo? Pues él seguía instruyendo, hermanos, seguía instruyendo a las iglesias, ¿verdad? Y también en esta ciudad, Pablo no había predicado en esta ciudad. Seguramente habían sido otros cristianos quienes allí se habían establecido, ¿verdad? De la iglesia. Y sin embargo, pues también Pablo pasa y los ve con el mismo amor y ve a los hermanos con la misma precaución, con el mismo cuidado que a las iglesias que él también fundó. O sea, su preocupación era por todos, no solo por las que él había fundado, sino por todos los hermanos, toda la iglesia de Cristo. Y entonces llegaron, hermanos, hasta Cesarea. Y aquí en Cesarea hay una población mixta entre judíos y gentiles. Y vemos que menciona a Felipe, el que estudiamos, hermanos, en Hechos 6, que fue uno de los 7 que se eligieron para dar de comer a las viudas. Y vemos aquí que entró en esta casa de Felipe, y vean cómo la palabra de Dios lo honra hasta este capítulo 21, y lo llama evangelista. Y este título, hermanos, es al único que se le da en todo el libro de Hechos, es al único, a este Felipe, al que le predicó al etíope, al eunuco. Es a Felipe el único que se le da este título en el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento a otra persona se le llama evangelista cuando le dice a Timoteo que haga obra de evangelista en segunda de Timoteo. Pero en Hechos, solo a este Felipe, hermanos, es al que se le menciona de esta forma. Y pues con justa razón, ¿verdad? Porque fue él quien predicó en Samaria. Felipe predicó en Samaria y en muchas ciudades cercanas a Samaria. Fue pionero en predicar también a no judíos, ¿se acuerdan? Cuando le predica a este etíope a los samaritanos. Y pues el Espíritu Santo dijo, él se merece ser llamado evangelista. Entonces, Pablo había sido en algún momento, cuando Felipe fue convertido, Pablo era su enemigo, porque Pablo en ese momento era un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, ahora, hermanos, ambos son compañeros predicadores de la salvación. Vemos cómo cambió en tantos capítulos que nosotros leemos, pero que en realidad pasaron ya 20 años.
Nosotros lo leemos fácil, todo lo que hemos estudiado, hermanos, pero pasaron ya 20 años desde el acontecimiento de Felipe y hasta este capítulo 21. Son 20 años que han transcurrido y ahora vemos a dos personas que antes estaban enemistados. Ahora son compañeros, ahora comparten la misma fe, el mismo ADN, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este Felipe dice que tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. El hecho de que Lucas, hermano, las describa de esta forma sugiere que Dios las pudo haber reservado para un ministerio especial. Pero vemos que el don de profecía, como lo hemos visto en el libro de Hechos, la profecía que se daba en ese momento, porque además ellos no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos, era muy particular. Por ejemplo, vemos a estos profetas que van con este Pablo y le dicen, Pablo, el Espíritu Santo me dice esto. Eso era profecía. Pero sin embargo, hermanos, estos profetas complementaban el trabajo de los apóstoles y funcionaban, estos profetas funcionaban exclusivamente dentro de la congregación local particular y tenían revelación doctrinal, y esto era fundamental porque ellos estaban apenas estaban fundamentando, ellos estaban recibiendo la doctrina por medio de los apóstoles que habían estado con Jesucristo. Y entonces este tipo de profecías era fundamental para esa edificación doctrinal que necesitaba la iglesia en ese tiempo. El Espíritu Santo hoy nos dejó todo este testimonio en la palabra de Dios. Y es muy importante decir que esto de que hoy haya doncellas que profetizan no es así. ¿Cómo funcionaban, por ejemplo? Hay historiadores como el historiador Eusebio que habla acerca de la antigua iglesia, ya con esto voy a terminar, que habla de la iglesia primitiva, y él dice que Lucas era como un reportero. Lucas se dio a la tarea de entrevistar, de ir a preguntar a todas las personas, ¿verdad? Que vivieron de cerca con Jesús, con los apóstoles, con Pablo. Y entonces él todo lo documentaba. Y parte de ello fue también estas mujeres también fueron entrevistadas por Lucas, también le hablaron a Lucas, también desde cómo ellas presenciaron, ¿verdad? Y cómo vivieron el crecimiento de la iglesia, no solo a estas 4 hijas de Felipe, sino a otras mujeres también, fueron también parte de por lo que hoy tenemos este testimonio, gracias al Espíritu Santo y que llamamos la palabra de Dios y que hoy es la que guía nuestras vidas y que tiene toda la autoridad, ¿verdad? Toda la autoridad de este testimonio maravilloso que quedó escrito a través de Lucas y de todas las personas que escribieron, de Pablo, sus cartas, de Mateo, de Juan. Gracias a Dios que quedó impreso, ¿verdad? Para hoy darlo a conocer a nosotros y quedar como ahora el fundamento que a nosotros nos edifica, que a la iglesia actual nos edifica, que a la iglesia actual nos habla, ¿verdad? Y que creemos con plena certeza y convicción que es la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, hasta aquí voy a terminar y voy a hacer una oración rápidamente para concluir. Pues bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por toda tu enseñanza, gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos das a conocer tu palabra y sigue siendo tan relevante, tan importante, Señor, tan impactante para nuestras vidas. Gracias porque sigues hablando en nuestros corazones y sigues guiándonos, Señor, instruyéndonos en la manera en cómo nosotros, como tu iglesia, Señor, debemos vivir y debemos demostrarnos al mundo y debemos de ser ese testimonio, Señor, vivo de ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Bye, bendiciones. Gracias, Yacita. Gracias, pastor. Bendiciones.
Bendiciones. Gracias, bonita noche, que descansen. Gracias. Bye. Aguas, aguas.